Bueno, Bueno, buenas tardes entonces a todos. Hoy en este nuevo encuentro sobre los profetas, que sería el final. así es. Felices por todo lo que estuvimos y lo que estamos viendo. Así que gracias, Virginia, y comenzamos entonces. Bueno, gracias, buenas tardes. Vamos a tener entonces el último encuentro. Vamos a compartir el último archivo. Mm, Bien. ¿Aparece la pantalla? Sí, Perfecto. Bien. Bueno, la última vez habíamos dicho que íbamos a tomar cuatro profetas para el tema de del mensaje. El primero y el último, dos que no serían los clásicos. El primero era Elías y el último es Jonás. Y en el medio vimos dos de los profetas escritores, Amós e Isaías. Amós, porque pertenece a los 12 profetas menores, e Isaías a los cuatro profetas mayores. O sea que tenemos todo el rubro encarnado en esos cuatro profetas. Vamos a ir entonces al último, que es un profeta o un libro sobre un profeta bastante insólito. Es una pequeña, Jonás es una obra muy pequeña, tiene solamente cuatro capítulos. Los invito a que lo lean completo porque tiene una narrativa muy interesante, muy dinámica, así que es un libro que se lee muy fácilmente, ¿no? Está dentro del grupo de los que llamamos los profetas menores, ¿no? Los mayores serían Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, aunque hoy sabemos que Daniel no es un libro profético, sino apocalíptico. Bueno, el relato, la mayoría de nosotros lo conocemos, es un cuento, en realidad es una parábola. Habla de un profeta que se llama Jonás, que Dios lo llama para que vaya a predicar a una ciudad llamada Nínive, Nínive que era la capital del imperio asirio. Jonás no quiere ir, se toma un barco que sale en la dirección contraria a Nínive, o sea, se va para el otro lado, y en el barco hay una tormenta, el barco empieza a hundirse y entonces se termina concluyendo que el culpable de esa tormenta y de que se hunda el barco es Jonás, entonces lo tiran al mar. En el mar, una ballena se lo traga y después de eso, la ballena, el barco por supuesto ya no se hunde y la ballena después lo deposita a Jonás en tierra. Esa sería un poco la historia. Vamos a ver un poquito más de cerca el relato. Es un relato de ficción, es una parábola, es decir, Jonás no es un personaje histórico, pero eso no implica que el mensaje sea menos valedero, sino que el autor ha decidido elegir otro género literario, un relato de ficción, para transmitirnos una verdad de la cual él está convencido. ¿m? Em, el contexto del libro, el libro este se lo ubicó históricamente en un montón de tiempos, desde el siglo temprano, 8 hasta el post-exilio. Se lo ubicó en distintos momentos de la historia. A veces no hubo un acuerdo de qué época era este libro. Pero lo más seguro es que este libro sea posterior al exilio en Babilonia. ¿Por qué? Porque una de las características del post-exilio fue que ustedes vieron que el pueblo de Israel leyó el exilio como un castigo. Es decir, como ellos fueron infieles a Dios, Dios los castigó mandándolos al exilio en Babilonia. Después, en una nueva lectura de esto, concluyó una gran mayoría de la población, o por lo menos de los que escriben, que la culpa no había sido en realidad del pueblo, sino que la culpa era de los extranjeros. Es decir, ellos, con sus dioses, nos terminaron arrastrando a nosotros y nos hicieron entonces que fuéramos infieles a Yahvé. Entonces la culpa se puso en los extranjeros. Entonces, a la vuelta del exilio, cuando intentaron reconstruir Judá, Jerusalén y demás, una de las políticas más fuertes que se tomaron, los que fueron los restauradores oficiales, vamos a decir así, que fueron Esdras y Nehemías,
Una de las políticas más fuertes que se tomaron fueron políticas contra los extranjeros, ¿m? Como por ejemplo que estaba prohibido casarse con mujeres extranjeras, que todos los que tuvieran, se hubieran ya casado y vivieran en Judá y tenían mujeres extranjeras e hijos que por ser de mujeres extranjeras también eran extranjeros, se tenían que divorciar y tenían que expulsar a las mujeres y a Mm. los hijos, etcétera. Sí, bueno. Entonces, esas políticas xenófobas, digamos, que fueron en la época de la vuelta del exilio, como este libro aborda la problemática justamente del vínculo de Israel con extranjeros, porque sería con Asiria o con Nínive, se concluyó que la temática respondía más a la época post-exílica por el tema que abordaba de los extranjeros, aunque en realidad no es específicamente el tema los extranjeros que se aborda, pero bueno, son el marco para el relato del libro. Bien. Em, con respecto, nosotros sabemos que hay varios profetas, casi todos en realidad, además de hacer amenazas, como estuvimos viendo, a los dirigentes, al rey, a los sacerdotes, a los políticos, a todos los que sentaban leyes, a los jueces, etcétera, todos los profetas también tienen oráculos contra las naciones extranjeras o contra los imperios. En este libro con todos los imperios de turno, siempre son amenazados. Es decir, obviamente son instrumentos opresores para el pueblo, por lo tanto, todos van a pedir a Yahvé que por favor se vengue de esos imperios y de esos pueblos. Esa es la política, digamos, que tiene el pueblo con respecto a los imperios que alternativamente los fueron dominando. Bueno, resulta que acá en este librito o sea, cuando ellos vuelven del exilio, salieron del influjo del imperio babilónico, que es el que los había llevado al exilio, pero Ciro, rey de Persa, depuso al imperio babilónico y ahora el imperio que está gobernando es el imperio persa. ¿M? Entonces, resulta que Jonás en este libro encontramos que Jonás trae un mensaje no de amenaza al imperio, como siempre ha sido lo común en todos los otros profetas, que siempre han tenido un mensaje de amenaza a los imperios. Acá no hay un mensaje de amenaza en este libro, sino todo lo contrario. Y esto es lo llamativo. Hay un mensaje de misericordia para Nínive. Bueno, acá la clave para entender a este libro, Nínive fue la capital del Imperio Asirio, que fue del siglo VIII, ya cayó hace rato cuando se escribe este libro, pero la clave para entender todo el libro es justamente la ciudad de Nínive, esa y no otra. ¿M? Esa es la clave del libro, haber elegido a esta ciudad, el autor haber elegido esta ciudad. ¿Por qué? Porque Nínive fue el imperio que borró del mapa a 10 tribus del pueblo de Israel. Es decir, cuando el pueblo de Israel tenía asentada la mayoría de sus tribus en el norte y dos en el sur, el imperio asirio en el año 721 o 22 empezó a tomar posesión de todos los territorios que había en el mundo, ¿no? Entonces, tomó también toda la zona norte de Israel, donde estaban asentadas 10 de las tribus, según el relato bíblico. La política del imperio asirio, ¿cómo era? Era sacar a la población del lugar, llevársela, dispersarla por todo el resto del territorio y poner gente del imperio a vivir en la zona. ¿Para qué? Para que los pocos que habían quedado se mezclaran con los nuevos que trajeron y entonces lo que era diríamos, el etos propio del pueblo de Israel se diluía, se perdía porque quedaba mezclado entre medio de un montón de extranjeros. Entonces, para el pueblo de Israel, Nínive no es solamente un imperio que los invade, Nínive es la capital del imperio que hizo desaparecer a 10 de las 12 tribus.
Entonces, imagínense que no es como cualquier imperio para el pueblo de Israel. Nínive es el imperio que representa, digamos, en esa ciudad está como representada el máximo nivel de opresión, el nivel del opresor que llegó a hacerlos desaparecer, a una gran cantidad, a 10 tribus. Después el imperio asirio bajó, trató de llegar hasta Judá, Jerusalén, pero no logró conquistar, o sea que el imperio asirio, las otras dos tribus del sur, Judá y Benjamín, no las tocó, digamos, en el sentido que no las deportó, pero sí todas las otras 10 desaparecieron por obra de este imperio. Entonces, Nínive quedó en la conciencia de Israel, del pueblo de Israel, como el imperio más cruel de todos, más cruel que Babilonia, más cruel que Persia, más cruel que los griegos, quedó como el imperio por excelencia por su nivel de crueldad. Bueno, a esta ciudad es donde tiene que ir Jonás a predicar. Entonces, es decir, Nínive no representa a los extranjeros, a los paganos en cuanto tales, representa a un pueblo pagano extranjero que ha sido el opresor más cruel que ellos han tenido. Bueno, ahí tiene que ir a predicar Jonás. Entonces, vamos a leer primero en el capítulo 1 los versículos 1 al 3. Dice, la palabra de Yahvé fue dirigida a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella que su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de Yahvé, y bajó a Jope, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Fíjense que el texto insiste varias veces, se fue lejos de Yahvé. Es decir, no solamente no hizo lo que Yahvé le pedía, sino que además se fue lejos de Yahvé, como para que no lo encuentre y no se lo vuelva a pedir. Bueno, ahora se va a desencadenar, yo salté ahí el capítulo 2, vamos a pasar directamente al 3, pero en el capítulo 2 lo que sucede es lo que dijimos antes, se va a desencadenar la gran tormenta, el barco se va a hundir, Jonás va a pedir que lo tiren al mar porque él se da cuenta que él es el culpable de lo que está pasando, una ballena se lo traga, Jonás invoca a Yahvé y Yahvé da orden al pez para que lo vomite en tierra. Bueno, y ahí comienza, es decir, capítulo 2, Yahvé, Jonás logró salir del vientre de la ballena y está otra vez en tierra. Entonces empieza el capítulo 3. Vamos a leer. Por segunda vez fue dirigida la palabra de Yahvé a Jonás en estos términos. Levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diga. Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad grandísima, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a adentrarse en la ciudad e hizo un día de camino proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor al menor. La palabra llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó su manto, se cubrió de sayal y se sentó en la ceniza. Luego mandó pregonar y decir en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Que se cubran de sayal y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá vuelva Dios y se arrepienta, se vuelva del ardor de su cólera y no perezcamos. Vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió Dios del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Bien. Fíjense cómo se describe al rey y a los habitantes de Nínive. O sea, todo este texto lo que está mostrando es, lo que quiere acentuar es la gran disposición que tiene el imperio, que tiene el rey, que tienen los habitantes y los animales incluso, a convertirse.
dice que la ciudad era tan grande que se necesitaban 3 días para recorrerla, ahí en el versículo 3. Sin embargo, cuando Jonás empezó, había hecho un día de camino nada más, ni siquiera había terminado de ir por toda la ciudad proclamando su mensaje de que Nínive iba a ser destruida, cuando ya al día de camino, ya los ninivitas, como dice en el versículo 5, creyeron en Dios. Ordenaron un ayuno, se vistieron de sayal desde el mayor al menor. Y después es gracioso porque cuando el rey se enteró, también el rey empezó a hacer penitencia, etcétera, y en el versículo 7 dice, por mandato del rey y de sus grandes, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua. Es decir, puso a hacer ayuno también a los animales. No solamente los seres humanos, sino que también a los animales, que es una forma de decir, de resaltar la disponibilidad tan grande que había en esta gente a la conversión. Ustedes eso piénsenlo en el contexto de que los extranjeros son los culpables, Nínive son los malos, y sin embargo acá el panorama que tenemos es de otro Nínive. Entonces, el autor quiere enfatizar con todos estos recursos la disposición de Nínive a aceptar la conversión, ¿no? Ahora, ¿la conversión cuál es? No se le pide a ellos que crean en Yahvé, es decir, que cambien de dioses, sino que lo que se le pide es lo que dice el versículo 8. Clamen a Dios, que cada uno se convierta de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Ese es el cambio que se pretende, convertirse de la mala conducta y de la violencia. ¿No? Bueno, ellos, los ninivitas, se convirtieron de esto, de la mala conducta y de la violencia, como dice el versículo 10, vio Dios lo que hacían, cómo se convirtieron de su mala conducta, y se arrepintió y no los castigó. Bueno, imagínense, ¿cuál es la reacción de Jonás frente a este panorama? Vamos al capítulo 4, versículos 1 al 3. Jonás se disgustó mucho por esto y se irritó. Y oró a Yahvé diciendo, Ah, Yahvé, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Y ahora, Yahvé, te suplico que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, como decía el padre Rivas, siempre Jonás es un profeta ridículo que llora porque los paganos se convierten. Siempre decía eso él. Bueno, acá vemos que es un profeta ridículo, ¿no? Porque quiere morirse. Ante lo que vio, lo mejor que le queda, lo mejor que le puede pasar es morirse. Bueno, entonces, fíjense que en esto el libro tiene como dos mensajes o como dos destinatarios, vamos a decir así, ¿no? El mensaje le habla a los opresores, es decir, a Nínive. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Convertirse. Pero también le habla al pueblo de Israel, que está personificado en la figura de perdón, de Jonás. Está personificado en la figura de Jonás. Jonás está como personificando al pueblo de Israel. Por eso decíamos, acá se ve bien cómo el libro responde a esta época post-exílica donde había tanto rechazo al extranjero. Jonás está representando un poco a ese pueblo de Israel que no le gusta el tema de los extranjeros y peor que los extranjeros se conviertan y peor los ninivitas. Entonces, ¿cuál es el mensaje para Jonás? Es decir, ¿cuál es el mensaje para el pueblo de Israel? Ellos tienen que aceptar que Dios los perdone, que Dios perdone a los ninivitas. Un mensaje que para el pueblo de Israel es muy difícil de digerir, diríamos casi imposible, porque lo que está diciendo el texto que es que Dios ama a los extranjeros, pero ama también a los opresores, no solamente a los extranjeros. Ama a los opresores y quiere rescatarlos. Entonces,
Eso es lo que Jonás no puede soportar. Y eso es lo que Jonás, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso y clemente y que esto podía entrar dentro de sus acciones, por eso él quiso huir, porque quería evitar ver todo esto y porque sabía que Dios los iba a terminar perdonando. O sea, Jonás no huye como la mayoría de los otros profetas que vimos, que es por temor a lo que va a decir la gente, por temor a que lo persigan. No, no, no. Huye porque sabe que como Dios es clemente y misericordioso, los va a perdonar, cosa que él no soporta. ¿M? Por eso dice, no, mejor me voy porque yo no quiero presenciar esto. Bien, entonces, un pueblo de Israel encarnado en el personaje Jonás, que con respecto a los enemigos, ¿a qué está acostumbrado? A pedir venganza. Es decir, todas las veces que los profetas se encontraron frente a sus enemigos, sean sus propios paisanos, como en el caso de Jeremías, sea un imperio, sea un rey, etcétera, siempre ellos terminaban pidiéndole a Dios que se vengara por ellos de sus enemigos. Ese fue el comportamiento permanente que los profetas tuvieron con respecto al enemigo, pedirle a Dios que se vengara. Y resulta que Dios acá, en vez de vengarse de Nínive, lo que hace es perdonar a Nínive. Es decir, esperar venganza es lo que el autor del libro afirma que no va a suceder. Dios no se va a vengar de los ninivitas, por más crueles que hayan sido. Esto es muy duro de aceptar para Jonás y por lo tanto para el pueblo de Israel, y por eso Jonás prefiere la muerte antes que aceptar que esto es lo que Dios hace con los opresores. Bueno, entonces, este es un pequeño librito, acá termina porque es muy corto el librito, que ya les digo que tiene un mensaje muy revolucionario con respecto a la actitud que los profetas tienen con los imperios que los han deportado, perseguido, exiliado, etcétera, y donde acá se muestra una imagen de Dios muy distinta a la imagen de Dios que muestran los profetas con respecto a los enemigos. Casi diríamos que es una imagen que se acerca o que hace como un puente con lo que después en el Nuevo Testamento va a ser la actitud de Jesús con los enemigos. Jesús va a decir a los enemigos, no solamente hay que amarlos, sino que hay que rezar por ellos. Es decir, Jonás está como tendiendo un puente entre la actitud de la mayoría del Antiguo Testamento hacia los enemigos y la actitud que Jesús va a tener con respecto a los enemigos y que para nosotros como cristianos se constituye en la última palabra de lo que hay que hacer con los enemigos. ¿M? Bueno. Muy bien. Voy a decir una pequeña palabra. Si hay profetisas en el Antiguo Testamento. Una pregunta. ¿M? Porque siempre hemos visto, los libros son todos de autores varones, todos profetas varones, y no hemos visto prácticamente que haya grandes textos ni nada por el estilo que se refiera a profetisas mujeres. Bueno, ahí dice, el Antiguo Testamento menciona 5 mujeres profetisas: Miriam, Débora, Juldá, Noadías, la esposa de Isaías y un grupo de falsas profetisas. Bueno, vamos a la primera, que es Miriam. Miriam, nosotros sabemos que, a ver, no esperen que los textos digan grandes cosas, son apenas presencias de una manera muy discreta, pero ya el solo hecho de haber sido nombradas y salvo 2, Débora y Juldá, que tienen un rol más predominante, los otros prácticamente son nombradas y nada más, ¿no? Pero estas dos Débora y Juldá, nos permiten ver que tenían las mismas características de los profetas varones, es decir, son mujeres que son elegidas por Dios para realizar una misión en favor del pueblo, que es un poco la tarea del profeta. Esa misión puede ser realizada igual que los profetas, por medio de la palabra, por medio de visiones, por medio de acciones simbólicas, de sueños o de cosas concretas. Bueno, lo que sí sabemos es que ninguna de ellas, por lo menos los textos no lo dicen, ninguna de ellas realizaba milagros, como por ejemplo hacían
Elías y Eliseo. No se menciona que ellas realizaran milagros. Vamos a la primera, que es Miriam. Miriam, ustedes saben que es la hermana de Moisés y de Aarón. O sea que empieza allá lejos en los primeros textos de la Biblia. Vamos a leer el texto donde aparece, que es Éxodo 15:20. Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó su pandero en la mano y todas las mujeres salieron tras ella con panderos a danzar. Bueno, este relato está ubicado cuando después de la liberación del Mar Rojo, del cruce del mar, Miriam la profetisa toma su pandero en la mano para celebrar y festejar, se pone a bailar, a danzar, a tocar el pandero para festejar esa liberación que Dios ha realizado en su pueblo. Y ella es como la que va a encabezar toda la fila de mujeres que van a adherir a esta celebración y que van a hacer lo mismo que ellas. El texto la nombra como profetisa, ¿no es cierto? Pero no hay nada dentro de lo que dice que especifique qué alcance tiene en ella ese título. Bueno, para encontrarlo, algo un poquito más, tampoco es mucho, pero en el libro de los Números, capítulos 12, versículo 1 y 2, dice: María y Aarón murmuraron contra Moisés por causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, por haberse casado con una cusita. Y decían Moisés y Aarón, perdón, María y Aarón, decían: ¿es que Yahvé no ha hablado más que con Moisés? ¿No ha hablado también con nosotros? Y Yahvé lo oyó. Es decir, esas pocas palabras lo que están mostrando es que ellos dos, de los tres hermanos, que no fue solo Moisés el que fue llamado o elegido con un rol, con varios roles que tenía Moisés, pero uno de ellos un rol profético, sino que ellos dicen: nosotros dos también hemos sido llamados junto con Moisés. Dios también habló con nosotros de la manera que lo hizo con Moisés. Es decir, que lo que el texto está haciendo es reivindicar una misión que la Biblia casi se la ha asignado a Moisés exclusivamente, pero que evidentemente de la cual también participaban sus dos hermanos. Es decir, el hecho de decir ellos: ¿acaso Dios no habló también con nosotros? ¿No se dirigió también con nosotros? ¿No habló a través de nosotros? Como dice el texto. Eh, Está señalando que ellos también fueron elegidos para transmitir la palabra de Dios, no solamente Moisés, que sería casi, digamos, la acción profética más importante, ser transmisores de la palabra de Yahvé. Bueno, ese rol que sería el más importante, el libro de los Números da testimonio de que María y Aarón también lo tenían, igual que Moisés. Hay una referencia en el libro del profeta Miqueas que dice: yo te saqué de Egipto y te libré, le dice a Israel, ¿no? Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y Miriam. Acá, aunque no hace ninguna referencia a la profecía, está atribuyéndole a los tres hermanos un rol de autoridad y de función de enviados de Dios con respecto al pueblo. Bueno, son las pocas cosas que se pueden reconstruir, pero bueno, darían una pauta de, es como que nos ayudan a reubicar el rol de Miriam. Bueno, vamos a pasar ahora a Débora. Vamos a leer el primer texto que está en el libro de los Jueces, capítulo 4, los versículos 4 y 5. En aquel tiempo, Débora, una profetisa, mujer de Lapidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca de justicia. Fíjense que el texto le da a Débora dos títulos: profetisa y jueza. Es decir, los dos títulos indican que Débora tenía una función de intermediaria entre el mundo divino y
los seres humanos. O sea, encargada de transmitir la palabra de Dios, del mundo divino, hacia su pueblo, el pueblo de Israel. Ven, como bien dice el texto, Débora tenía su despacho al aire libre, atendía sentada abajo de una palmera, a la que se la conoce como la palmera de Débora, ¿m? Y atendía a todos los que acudían ahí para pedirle consejo o para pedirle una palabra o para que les haga justicia, por eso era jueza. Bueno, tenemos el relato de uno de los consejos más importantes que dio Débora. Débora le tuvo que dar un consejo que en realidad más que un consejo fue lo que Dios le quería decir a Barak. Barak era un encargado, un responsable militar, digamos, de la milicia de Israel, para luchar contra los cananeos. Fíjense que nosotros acá estamos ubicados en el periodo de los jueces. Los jueces es el periodo anterior a las tribus. Es decir, cuando ellos recién han conquistado la tierra de Canaán y se han establecido, y los jueces son las autoridades que ellos se han dado antes que después pasaran a conformar las 12 tribus y después pasarán a la monarquía. Esta sería como los jueces serían como su primera forma de gobierno, ¿no? Había jueces mayores, jueces menores, jueces para la ocasión, es decir, había una guerra, se elegían jueces para organizar esa guerra, después esos jueces dejaban de tener esa función, es decir, era una cuestión, los jueces tenían funciones muy prácticas y además muy carismáticas. O sea, no hay que imaginar que los jueces de esa época eran personajes institucionalizados, como los podemos ver después cuando los profetas los critican a los jueces que están en los tribunales, que están en la Corte de Justicia y no hacen justicia. No, acá esto no está organizado así, acá son jueces que son todavía personas sumamente carismáticas. Bueno, entonces, como estamos en este momento, las grandes luchas de este momento son las luchas por la conquista de la tierra de Canaán. Hay que vencer a los cananeos para tomar conquista de la tierra prometida. Uno de los que estaba al frente de un grupo de israelitas y que tenía que hacer una de estas operaciones de conquista se llamaba Barak. A él le va a hablar de parte de Dios Débora. ¿Mm? Entonces, ¿qué le va a decir? Vamos a leer el otro texto, Jueces 4 del 6 al 10. Esta, o sea, Débora, mandó llamar a Barak y le dijo, ¿acaso no te ordena esto Yahvé, Dios de Israel? Vete y en el monte Tabor recluta y toma contigo 10.000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Zabulón y Neftalí son dos de las tribus. Dos de las futuras tribus en realidad. Yo atraeré hacia ti al torrente Quizón, a Sísara, jefe del ejército de Yabín, con sus carros y sus tropas, y los pondré en tus manos. Sísara, ¿quién era? Sísara era alguien que comandaba tropas, entre comillas, porque tampoco eran grandes tropas, del ejército enemigo, es decir, de los cananeos en ese momento. Entonces, Débora le dice, anda a combatir con Sísara, que está al mando de ciertos cananeos, porque, como termina el versículo, yo los pondré en tus manos. ¿Qué quiere decir? Porque vas a ganar esa batalla. ¿Mm? Eso es lo que le dice Débora. Bueno, después, en el versículo 8 dice, Barak le respondió a Débora, si vienes tú conmigo, voy, pero si no vienes conmigo, no voy, porque no sé en qué día me dará la victoria el ángel de Yahvé. Y Débora le dice, iré contigo, solo que entonces no será tuya la gloria del camino que emprendes, porque Yahvé entregará a Sísara en manos de una mujer. Débora se levantó y marchó con Barak a Kedesh. Es decir, Barak le dice, voy a ir, pero solamente si vos venís conmigo. Bueno, dice Débora, yo voy a ir con vos. Ahora, si yo voy con vos, la victoria no te la vas a poder atribuir vos. La victoria que está asegurada, porque Yahvé ya le dijo por boca de Débora que iba a poner a los cananeos en sus manos. Y Débora le dice, la victoria no va a ser tuya. ¿Por qué?
En el fondo, lo que Débora sabía era que Barak no iba a ser quien matara a Císara, sino que eso iba a ser obra de otra mujer, que se llamará Yael, que va a ser la que mate a Císara. Entonces, después el relato, yo no lo puse ahí, Jueces 4 del 10 al 21, relata los acontecimientos que siguieron y el cumplimiento de la profecía de Débora, ya que Yael, esta mujer, es quien va a asesinar a Císara. Después, si quieren, léanlo, el relato es bien cruento, la forma de matarlo también es bien cruenta, pero bueno, lo termina matando Yael. Entonces, lo importante que es que que acá la palabra profética, en este caso, tiene cumplimiento casi inmediato. ¿Se acuerdan que uno de los temas era cuál es el criterio para saber si un profeta es verdadero o es falso? Y uno de los criterios que se usó en algún momento, pero que después se dieron cuenta que no tenía vigencia para todos los casos, era que la profecía se cumpliera. Bueno, justo en este caso, lo que le dice Débora a Barak se cumple casi inmediatamente, porque las dos cosas, que van a la guerra, que la gana y que además quien la victoria no te la vas a poder atribuir a vos, porque la victoria va a ser obra de Yael, otra mujer. Eso también se cumplió. Es decir, sería un caso casi perfecto de cumplimiento de la profecía. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar a la otra profetisa que es Huldah, en el libro de los Reyes. Esta historia se sitúa en el siglo séptimo antes de Cristo, em, durante el reinado de un rey que fue Josías. O sea, la historia oficial, digamos, de Israel en el Antiguo Testamento salva a dos reyes nada más, que son Josías y Ezequías. ¿Por qué? Porque en realidad son los reyes que emprendieron reformas religiosas y trataron de combatir al sincretismo, a los ídolos, a purificar el templo de Jerusalén, derribando todas las estatuas y demás. Entonces, la historia deuteronomista para ellos, los dos únicos reyes que valieron la pena en todo Israel fueron Josías y Ezequías. O sea, la mirada es un poco interesada, digamos, ¿no? Bueno, entonces, esto sucede justamente en la época del rey, de uno de estos dos reyes, que es el rey Josías, que además su reinado fue precedido por reyes que la Biblia llama impíos. ¿Por qué? Porque se dedicaron justamente a la idolatría. Bueno, el texto completo está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 22. Eso está el texto completo. Yo seleccioné algunos versículos. Em, un segundito. Bueno, acá lo que va a pasar es que esa reforma, que parte, digamos, de la reforma que Josías, así como Ezequías también, llevan adelante en el tema del culto. Una parte consiste en purificar el templo de Jerusalén y reconstruir también varias partes del templo. Bueno, el texto está ubicado en ese momento, cuando se está reconstruyendo o reformando, mejor dicho, reformando partes del templo de Jerusalén. Y cuando lo están reformando, encuentran un libro o un rollo antiguo con leyes. Entonces le llevan el rollo al rey y el rey quiere saber si lo que está escrito ahí es palabra de Dios o no. Entonces quiere que consulten a un profeta para que el profeta les diga si lo que dice ahí es palabra de Dios, porque si es palabra de Dios, el rey está dispuesto a ponerlas en práctica, es decir, a cumplirlas él y hacérselas cumplir a todo su reino. Entonces van a preguntarle a la profetisa Huldah si ese texto es verídico, si es palabra de Dios. Bueno, ese es el contexto. Vamos a leer entonces, versículo 10. Después el secretario Safán anunció al rey: el sacerdote Gilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y ordenó
el rey, al sacerdote Hilquías, a Ahicam y otros, vayan a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado. Versículo 14. El sacerdote Hilquías, Ahicam, yo puse y otros porque nombra un montón, la comitiva era enorme. Hilquías y Ahicam fueron donde la profetisa Huldá. Vivía ella en Jerusalén, en la ciudad nueva. Ellos le hablaron y ella les respondió: Así habla Yahvé, Dios de Israel. Digan al hombre que los envió a mí. Así habla Yahvé: Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, irritándome con todas las obras de sus manos. Y al rey de Judá, que los envió a consultar a Yahvé, díganle: Así dice Yahvé, Dios de Israel, ya que tu corazón se ha conmovido y te has humillado en presencia de Yahvé, al oír lo que he dicho contra este lugar y contra sus habitantes, que serán objeto de espanto y execración, ya que tú has rasgado tus vestidos y has llorado ante mí, yo a mi vez he oído oráculo de Yahvé. Por eso voy a reunirte con tus padres y serás recibido en paz en tu sepulcro, y no verán tus ojos ninguno de los males que yo voy a traer contra este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. Bueno, tiene varios elementos. Cuando le van a preguntar a la profetisa acá algo que es interesante. La profetisa Huldá es de la época del profeta Jeremías y sin embargo no fueron a consultarle a Jeremías, fueron a consultarle a Huldá. Más allá de todos los chistes machistas que he escuchado a raíz de esto, por años y años, ¿por qué no le consultó a Jeremías y le consultó a Huldá? La realidad es que le consultó a la profetisa Huldá, lo cual puede dar una pauta también de que era una persona bastante reconocida. Bien, entonces, cuando le van a preguntar a Huldá, ella confirma las impresiones del rey, ¿no? Y le dice, efectivamente, el libro es un libro de la ley, de la ley recibido por Moisés, ¿no? O transmitido por Moisés. Y además, es como que de alguna manera la profetisa no solamente le dice, sí, es verdad, esto es palabra de Dios, sino que además le hace la interpretación y le dice, además, te aviso que por todas las iniquidades que cometieron los reyes anteriores, etcétera, etcétera, decile al rey que va a venir la catástrofe sobre el reino de Judá. ¿Eso qué es? La catástrofe va a ser el posterior exilio, ¿no es cierto? Va a venir la catástrofe al rey de Judá. Pero como tu rey, o sea, ese Josías, es un rey piadoso, yo quiero evitarle a Josías que tenga que pasar por esto. Entonces Josías va a morir antes de que suceda eso, va a ir con sus padres para evitarle que él tenga que ver esta cosa tan terrible. Es decir, gracias a la actitud penitente que tuvo el rey y a que intentó hacer, renovar la alianza, a que iba a poner en práctica las palabras que decía este libro y demás, Jeremías, Huldá le anuncia que va a tener un final feliz, porque dentro de todo irse con sus padres, como dice ahí la expresión, descansarás con tus padres, es te voy a evitar que tengas que vivir la desgracia de tener que ver la desgracia de este pueblo que va a ir al exilio. Entonces, como dije recién, la actuación de Hulda es interesante. ¿Por qué? Porque no se limitó a lo que el rey le pidió. El rey le dijo, decime si esto es palabra de Dios. Y ella le dijo, sí, es palabra de Dios. Pero además actuó como una verdadera profetisa. ¿Por qué? Porque interpretó el significado de las palabras del libro para Judá y para el rey. ¿Mm? Para el propio rey. Bueno, después la historia confirmó el oráculo de Huldá, porque 30 años después de este oráculo que pronunció Huldá, 30 años después, Judá fue sitiada y cayó ante el imperio babilónico. ¿Mm? Bueno,
Entonces, estas dos, Débora y Hulda, son las que tenemos una mayor actividad profética, digamos, que podamos abordar. Ahora vamos a estas que no se dice nada prácticamente. Aparece una tal Noadías, que aparece en el libro de Nehemías, donde dice, Nehemías 6:14, acuérdate, Dios mío, de lo que han hecho Tobías y Sanbalat, de la profetisa Noadías y de los demás profetas que trataron de asustarme. ¿Cuál puede ser el contexto? Yo les dije que Esdras y Nehemías fueron los restauradores oficiales de la vuelta del exilio, cuando empezaron con todas sus políticas xenófobas y demás. Pero aparte de eso, primero lo que empezaron a hacer fue reconstruir las murallas de Jerusalén, que estaban todas destruidas, que habían quedado destruidas de cuando Nabucodonosor asaltó Jerusalén y se lo llevó al exilio. Entonces, una de las tareas de Nehemías fue reconstruir la muralla, pero tuvo mucha oposición de los pobladores de Jerusalén, sobre todo de los samaritanos, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que ese sea el contexto de por qué se dice este versículo. Los demás profetas que trataron de asustarme, Noadías y los demás profetas que trataron de asustarme. Podríamos pensar que eran falsos profetas, porque en realidad, ¿qué es lo que hicieron? Trataron de amenazar a Nehemías para que no siga reconstruyendo las murallas. Ese podría ser el contexto, pero bueno, evidentemente no podemos deducir nada más. Y por último, un verso muy interesante, porque las falsas profetisas. El capítulo 13 del profeta Ezequiel, el 13, ven que ahí empieza en el versículo 17, pero del 1 al 16 es un oráculo contra los falsos profetas. Y a partir del 17 es un oráculo contra las falsas profetisas. ¿Y qué se dice de ellas? Yo también seleccioné lo que está entre paréntesis, los versículos 17 al 19, el 22 al 23. Vamos a leer esos nada más. 17. Le dice Dios a Ezequiel, y tú, hijo de hombre, vuélvete hacia las hijas de tu pueblo que profetizan por su propia cuenta y profetiza contra ellas. Que profetizan por su propia cuenta quiere decir que no han sido llamadas para el rol de profeta, no han tenido la vocación de la cual fue como una garantía de la misión que han tenido la mayoría de los profetas. Acá se dice directamente, profetizan por su propia cuenta. Dirás, así dice el Señor Yahvé, ay de aquellas que cosen bandas para todos los puños, que hacen velos para cabezas de todas las tallas, que son dos imágenes para decir que le dicen a cada uno lo que quiere escuchar, que se acuerdan que era una de las características de los falsos profetas, que le decían al rey lo que el rey quería escuchar, como se quejaba ese rey que decía, ¿no ves que este no me profetiza? Todos los profetas a una me profetizan el bien, los falsos, y este nada, me profetiza el mal. Bueno, estas hacían lo mismo. ¿Mm? Eh, Cosen bandas para todos los puños, hacen velos para cabezas de todas las tallas, con ánimo de atrapar a las almas. Ustedes atrapan a las almas de mi pueblo y van a asegurar la vida de sus propias almas. Me deshonran delante de mi pueblo por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan, o sea, cobran. Acá en estas mujeres profetizas se dan casi todos los elementos de, de los falsos profetas que vimos. Me deshonran por unos puñados de cebada y unos pedazos de pan, haciendo morir a las almas que no deben morir y dejando vivir a las almas que no deben vivir, diciendo mentiras al pueblo que escucha la mentira, porque afligen el corazón del justo con mentiras, cuando yo no lo aflijo, y aseguran las manos del malvado para que no se convierta de su mala conducta. Eso es clave. Predicar la conversión era la clave de los profetas, lograr que el pueblo cambie de conducta. Estas lo que hacen es asegurarse que el pueblo no se convierta de su mala conducta, a fin de salvar su vida. Por eso no verán más visiones vanas, ni pronunciarán más presagios. Yo libraré a mi pueblo de sus manos y sabrán que yo soy Yahvé.
Bueno, un pasaje muy interesante porque realmente concentra en estas falsas profetisas casi todos los elementos que habíamos visto de los falsos profetas, ¿no? Están todos, estas cumplen todos los requisitos o la mayoría de los requisitos. Bueno, esto es todo lo que hay sobre profetisas, que como yo siempre digo, si bien es muy poquito, sabiendo el contexto patriarcal en el que se escriben los textos bíblicos, y yo siempre digo que cuando aparecen mujeres es porque, a pesar de que sea para condenarlas, ¿no? Porque si no, en general se trataba de silenciarlas, de que no aparezcan, de que no tengan protagonismo. Cuando alguna aparece, como Débora, Hulda, es para decir, bueno, no, fueron personajes tan importantes que la memoria no pudo acallarlas, ¿no? Y los textos tuvieron que ponerlas, porque la memoria del pueblo las conservó. Bueno, bien. Esto entonces con respecto a si hay profetisas. Em, bueno, voy a hacer una mínima síntesis de algunos temas y después una pequeña reflexión final también mínima. Si tuviéramos que hacer una síntesis de lo que hablamos y nos concentráramos en cuál es la denuncia profética, hemos visto que las denuncias proféticas tenían dos cuestiones fundamentales: las cuestiones sociales y las cuestiones que tenían que ver con el culto. ¿Mm? Em, en lo que hace a las cuestiones sociales, los problemas concretos, enumerados, como los más frecuentes, que hacen los profetas, el que está primero es la administración de justicia. Es decir, en opinión de los profetas, la justicia de Israel es una de las cosas que peor funciona. ¿Qué se denuncia fundamentalmente? El soborno que hace que los jueces absuelvan a los culpables y condenen a los inocentes. Se denuncia el desinterés que tienen los jueces por la causa de los pobres, y las personas más denunciadas van a ser los jueces, los legisladores y los funcionarios reales, el rey. Estos van a ser las personas más denunciadas. En orden siguen los comerciantes, que se enriquecen a costa de los pobres, los latifundistas y los que se apropian indebidamente de tierras, los que castigan al pueblo con impuestos, robos, préstamos, asesinatos, y luego el otro gran tema es el lujo y la riqueza, que no son condenados tanto en sí mismos, sino porque se consiguen a costa de oprimir o de robar a otros. O sea, eso es lo que fundamentalmente se denuncian. ¿Se acuerdan los textos que habíamos visto de las mujeres de la clase alta de Jerusalén, o los que denunciaba Amós, los que tenían casa de invierno, casa de verano, que se acostaban en lechos de marfiles, bla, bla, bla? Bueno, ¿por qué? Porque todo eso se consiguió mal. Se consiguió a costa de oprimir a otros o de robarle a otros. Bueno, eso con respecto a la cuestión social. Con respecto al culto, eh, Amós tiene como una síntesis muy buena de esto, que es porque Amós, ¿qué denuncia? Denuncia el culto acompañado de injusticia. Acuérdense, bueno, será Isaías, pero denuncia el culto acompañado de injusticias. El culto utilizado para tranquilizar conciencias. Y el culto que fomentaba la idea de ser el pueblo elegido mejor que los demás pueblos. Esas tres, es decir, los profetas no atacan el culto en cuanto tal, sino porque se le pegaban estas tres cosas. Era un culto que iba acompañado de injusticia, es decir, era un culto hipócrita. El que ahora el que lo detalló bien fue Isaías. Era un culto usado para tranquilizar conciencias. Lo hago, total, hago estas cosas, total, después voy al culto
y me revinculo con Dios, me reconcilio con Él y ya está, borrón y cuenta nueva. Y el culto que fomentaba la idea de ser el pueblo elegido, ¿m? Porque Yahvé nos eligió a nosotros, Yahvé, como decía el profeta, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor, y como que generaba una situación de ponerse por encima de los demás pueblos en una categoría de pueblo privilegiado. ¿M? Bueno, este era Amós. Y el otro que vimos, Isaías, que se acuerdan que Isaías se dedicó a enumerar con mucho detalle las prácticas con las que el hombre busca a Dios, según Isaías, inútilmente. ¿Mm? Los sacrificios, los ayunos, las ofrendas, los inciensos, los holocaustos. Bueno, Isaías hacía una lista detallada. ¿Se acuerdan que vimos el cuadro que decía holocaustos y Dios decía no me gustan, incienso no lo soporto, etcétera? Bueno, Isaías era el que hacía esa lista detallada para mostrar que de todas ellas que Dios las rechazaba. ¿Y por qué las rechazaba? Porque los que las practicaban, o sea, no las rechazaba en sí mismas, sino porque las que las practicaban no se preocupaban, y en esto iba de la mano de Amós, no se, Isaías decía, lo hacen con las manos manchadas de sangre. Es decir, no se preocupan por las personas más débiles de la sociedad. Es decir, van y oprimen a el típico eslogan de la Biblia, del Antiguo Testamento, que encierra a todas las categorías de pobres, oprimidos, huérfanos y viudas. Es decir, no se preocupan por ellos y después van y creen que en el culto pueden vincularse conmigo evitando lo anterior. Eso, dice Isaías, no es posible. ¿Por qué? Porque de estos grupos, pobres o huérfanos u oprimidos, viudas, y a veces se agrega un cuarto grupo, que son los emigrantes, de estos grupos Dios sí se ocupa, dicen los profetas. Entonces, ocuparse de ellos es la mejor forma de agradar a Dios. No a través de los sacrificios, las ofrendas. No, no, no. Ocúpense de esto. ¿M? Es decir, porque Dios actúa así, nosotros deberíamos actuar también así. ¿M? Bueno, ahora, los profetas creían en un cambio radical de la sociedad. Ellos se la pasaron predicando, pidiendo la conversión, el cambio de conducta, el cambio de actitud. Ahora, ¿ellos creían realmente que el pueblo se iba a convertir? ¿Mm? Es muy difícil saber qué esperanza tenía cada uno de ellos, ¿no? Podemos decir algunas cosas. Por ejemplo, primero que ellos, los profetas, no pretendieron un programa de reforma social con soluciones prácticas. No era eso lo que buscaban. En todo caso, la solución que ellos ofrecían era siempre volver al espíritu de la alianza. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la alianza con Yahvé tiene pautas, tiene condiciones, te dice cómo tenés que vivir. Entonces, para el cambio no te ofrecían un programa de reformas, eso que lo haga el rey. Ellos a lo sumo lo que te pedían que era, volvé a las normativas, volvé al espíritu de la alianza, a lo que la alianza nos exige por haber hecho alianza con Dios. Ese era como el máximo pedido, digamos, práctico. Tampoco los profetas pretendían levantar a los oprimidos contra los opresores. Eso tampoco es una tarea profética. Lo cual no tiene que extrañarnos porque, teniendo en cuenta lo que dijimos hace un ratito, a excepción del libro de Jonás, donde Dios ama a los opresores, la actitud de los profetas es vengarse de los opresores, pero no vengarse ellos, dejarle a Dios esa tarea. Por eso siempre la oración de ellos es pedirle a Dios que me vengue que me vengue de mis enemigos, que me vengue de mis opresores. Entonces, no van a proponer, los profetas no van a sugerir que los oprimidos se levanten contra los opresores, porque la tarea de castigar a los opresores para los profetas queda en manos de Dios, no en manos de ellos. ¿Mm?
Bien, esto sería con respecto a oprimidos y opresores. Entonces, ¿algo podemos decir de alguno qué esperanza tenía? Algo habíamos mencionado en su momento. Bueno, Amós, por ejemplo, dijimos que tenía muy poca esperanza de que el pueblo cambiara. Igual, o sea, todos van a insistir con la conversión. Algunos van a pensar que es como una prédica en el vacío porque el pueblo no se va a convertir, otros tienen un poquito más de esperanza. Bueno, Amós no tiene prácticamente ninguna esperanza, o sea, él predica todo, pero no cree que el pueblo llegue realmente a cambiar de actitud. Que para él el cambio de actitud estaría fundamentalmente concentrado ¿dónde? En implantar la justicia en los tribunales. Para él, para Amós, ese sería el gran cambio que podría provocar un cambio en la sociedad, que hubiera justicia en los tribunales. Entonces, él siempre va a decir que la solución depende del ser humano. Es decir, en la medida que haya justicia en los tribunales, eso va como a reorganizar la sociedad. El cambio depende del ser humano. Los otros profetas no ponen tanto el cambio en el ser humano, y tienen un poco más de esperanza. ¿Por qué tienen un poco más de esperanza? Porque confían en que como el pueblo no va a convertirse en la medida de lo necesario, Dios va a intervenir directamente y Él es el que va a arreglar las cosas. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que vimos que Isaías directamente va a proponer o va a plantear que va a ser Dios quien deponga a las malas autoridades, que deponga a los jueces injustos y ponga en su lugar autoridades justas y honestas, entre ellos un rey justo y honesto? Acuérdense los textos que vimos donde Isaías planteaba cómo quería que él que fuera el rey ideal, un rey que no puede salir de los seres humanos porque eran un desastre en la visión de los profetas, por lo tanto solamente Dios puede construir un rey con esas características. ¿Se acuerdan que tenía todo lo que llamamos los dones del Espíritu Santo, un rey de paz, de justicia, etcétera? Bueno, del mismo modo, Jeremías y Ezequiel también esperan que Dios suscite un rey, porque si no, no va a haber otra solución, ¿no? Entonces, esto fue fuerte mientras hubo monarquía, o sea, siempre se esperaba que el próximo rey fuera mejor y que fuera según, sobre todo el modelo era David, o sea, que suscite un profeta, un rey como David, ¿no? Ezequiel va a hablar directamente de un nuevo David, ¿no? Esa va a ser la expectativa. Ya no puesta tanto en el cambio del pueblo, en el que prácticamente no creían, como en que Dios suscite nuevas autoridades. De hecho, incluso algunos piensan que en realidad Dios va a gobernar él directamente y va a tener como un intermediario humano, por ejemplo, como dice Ezequiel, este príncipe como David, que en realidad va a ser el que actúa en la tierra, pero el verdadero rey va a ser Dios. Cuando la monarquía ya desaparezca, porque a la vuelta del exilio, la monarquía en Israel no se restituye, o sea, ya no hay más monarquía. Entonces, obviamente que todas las expectativas que estaban puestas en un rey, en un nuevo rey, ¿a dónde hay que ponerlas ahora? Entonces, ya, bueno, se abren varias expectativas, ¿no? Pero sobre todo ya se empieza a pensar en un reinado sin rey, sin un rey histórico, un reinado donde va a reinar nada más que Dios, y lo que se empieza a esperar ya no es un rey, sino el reino de Dios. Es decir, una forma de vida donde Dios es el rey, pero sin ningún intermediario humano que haga las veces de rey. De hecho, la monarquía nunca se restauró. Por lo tanto, estas expectativas se fueron consolidando y haciéndose cada vez más fuertes. Un reino de Dios que después, bueno, terminará, digamos, concretándose en la persona de Jesús, ¿no? Pero la expectativa del reino con a Dios como único rey empieza cuando la monarquía desaparece y ya no se restituye. Bueno. Podríamos decir entonces que el escepticismo fue la línea dominante en los profetas. Ninguno creía realmente en el cambio de sus contemporáneos. No veían que los contemporáneos estuvieran dispuestos
a realizar los cambios que se necesitaban, ¿no? Ahora, llamativamente, esto generalmente no hunde al profeta, no lo frustra, salvo, bueno, cuando, como vimos en el caso de Jeremías, que lo buscaban para matar. Pero si no, el profeta es alguien que mantiene su esperanza, con matices, pero la mantiene, ¿no? Porque para él lo que lo mueve siempre es la palabra de Dios. Entonces, él entregó su vida al servicio de esta palabra de Dios. Y esa palabra a él no lo va a defraudar. Entonces, aunque el pueblo lo defraude, porque no se convierte, Dios va a sacar adelante sus planes igualmente. Por ahí podríamos volver a esa pregunta que nos hicimos en algún momento, que si el profeta predica, el pueblo no lo escucha, no quiere hacer lo que el profeta le dice, el profeta habla a un pueblo que tiene los oídos cerrados, que no quiere cambiar de vida, él igual sigue predicando. ¿Cuál es el sentido de seguir predicando? ¿Se acuerdan que había una clave que nos daba el libro de Ezequiel? Interesante, porque él en el capítulo 2 versículo 5 ya lo habíamos visto, había un versículo que decían, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es decir, volvemos a esa clave que es muy importante, es decir, el profeta no se hunde, no se deja abatir, porque sabe que su misión, aunque no lo escuchen, tiene sentido, tiene un sentido. Y el sentido, uno de esos sentidos es esta frase de Ezequiel. Es decir, ellos son un testimonio, aunque no lo escuchen, de que Dios sigue en contacto con su pueblo. Entonces, es como que la persona del profeta es como el rostro visible de que Dios, a pesar de todo, decide seguir permaneciendo constantemente con su pueblo. Entonces, es como un memorial viviente el profeta de esa actitud de Dios. Por eso, aunque no lo escuchen, aunque no le den bolilla, etcétera, su misión igual tiene sentido. ¿Mm? Eh, bien, esto así como una pequeña síntesis. Y me gustaría un último punto, que es una reflexión final sobre un tema que, visto a la luz, digamos, de algunos textos del Antiguo Testamento que no son los proféticos, o visto desde el Nuevo Testamento, tenemos claves para hacer una lectura valorativa, digamos, de algunas propuestas proféticas. Em, en el Antiguo Testamento, las dos que voy a decir tienen que ver con lo que es la palabra de Dios en sí misma, ¿no? Que la palabra de Dios, que es aquello por lo cual el profeta vive, ¿no? Por la palabra de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento es una idea común que la palabra de Dios tiene fuerza creadora. ¿M? Nosotros, si vamos al Génesis, por ejemplo, en el primer relato del Génesis, en Génesis 1, que es el relato de los 7 días de la creación, ahí se ve claramente cómo la palabra de Dios crea las realidades. Porque, por ejemplo, dice, Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios dijo, sepárense la luz y se separaron. Es decir, la palabra de Dios puede crear la realidad. ¿Eh? Crea la realidad o crea la historia. Los profetas participan de esta mentalidad. Es decir, para ellos, Dios crea la historia. Entonces, Dios, a través de su palabra, puede crear cosas buenas y crear cosas malas. ¿En qué sentido? Dios puede, a través de su palabra, por ejemplo, crear catástrofes. Y también puede crear cosas que tengan que ver con la liberación o con la restauración. Ustedes vieron que para los profetas Dios envía muchos castigos. Ellos anuncian muchos castigos si no se convierten, ¿no? Y para los profetas Dios puede castigar de modos muy diversos, a través de una sequía, de un terremoto, de una inundación, de una peste, y también a través de las potencias extranjeras y de los imperios. ¿Mm? Es decir, el castigo
no se ve como un fin en sí mismo, sino que Dios castiga como una advertencia para que cambies de conducta. Pero entonces, para que vos cambies de conducta, yo te envío una catástrofe, te envío la sequía, te envío la inundación, te envío la peste. Es decir, Dios es capaz de crear la historia. Y también los grandes imperios y las potencias extranjeras también son instrumentos en manos de Dios para crear historia. Por ejemplo, la amenaza continua de si no cambian de conducta, los voy a mandar al destierro en Babilonia, se efectiviza a través de un imperio. Es decir, el que castiga al pueblo mandándolo al imperio, al exilio, es el Según imperio mamá, este babilónico. chico, y ahora quiere que se haga de mi marido. Una semana tiene Perfecto. para pruebas de maquillaje de España. Ahí está, se cayó. Bueno, entonces, ahí está, gracias. Entonces, fíjense, los imperios para los profetas pasan a ser instrumentos de Dios, que Dios utiliza para vengarse del ser humano o para castigar al ser humano. Cuando los imperios son muy crueles, el profeta da una nueva palabra de Dios, donde los imperios también terminan siendo ellos mismos castigados, y Dios dice, los haré desaparecer de la tierra. Es decir, que los distintos imperios por los que atravesó el pueblo de Israel tienen o tuvieron, según el esquema, la mentalidad profética, una misión que era actuar de castigo divino para que el pueblo se convierta, y también tuvieron un castigo ellos sufrieron también un castigo si fueron extremadamente, de hecho lo fueron. El hecho de que todos los imperios hayan caído significa para la mentalidad profética, obviamente, que Dios los hizo caer. Es decir, los imperios llegó un momento que se convirtieron en tan crueles. Es decir, para la mentalidad profética no es que la dinámica de los imperios es avasallar o ¿cómo se llama adquirir territorio, invadir. No, no, no. Para ellos eso no es una dinámica profética, una dinámica imperialista. Para ellos todo es obra de Dios. Dios los hizo arrasar el territorio, Dios hizo que mataran al pueblo, Dios hizo que lo llevaran al exilio a través de este imperio. Es decir, en la perspectiva profética, las cosas son o existen porque Dios las envía. Es decir, vuelvo a esta idea original, Dios es el que crea la realidad para los profetas. ¿Mm? Em, Del mismo modo, como manda estas catástrofes o manda a los imperios a los que usa como instrumentos de castigo, a veces también los imperios Dios los usa como instrumentos de salvación. Por ejemplo, el profeta Isaías, el segundo Isaías, no el primero que vimos, sino el segundo, el que actuó en el exilio. El profeta Isaías, el segundo Isaías, cuando el imperio persa logra derribar al imperio de Babilonia, y Ciro, rey de Persa, da el decreto por el cual permite que los judíos vuelvan a Judea. Ahí el profeta dice que Ciro es un instrumento en las manos de Dios para lograr la salvación. De hecho, el segundo Isaías lo llama a Ciro ungido, o sea, mi rey. Dios le está diciendo, aplicándole a Ciro, un rey pagano, le está aplicando el mismo título que a los reyes de Israel. Mi Ciro es mi ungido, dice Yahvé, y a través de él ustedes lograron la liberación. Es decir, al final los liberó un dios pagano. Entonces, fíjense cómo, un rey pagano, perdón, fíjense cómo todo esto, todos los hilos para los profetas los mueve Dios. Es decir, en la perspectiva profética no se reconoce lo que nosotros más modernamente llamamos la autonomía de la historia. Es decir, para los profetas, Dios aparece dirigiendo
todos los acontecimientos de la historia de Israel y de la historia en general, no solamente de la de Israel. ¿Mm? Entonces, eh, a diferencia de lo que afirman los profetas o de esta mentalidad, también habría en el Antiguo Testamento otra mentalidad. ¿Mm? Una mentalidad en la cual Dios no crea la historia. Si vamos al relato de Génesis, cuando se le da al ser humano la misión, se le dice, se le da el encargo de dominar la tierra. Dominar la tierra. Es decir, es lo que después más modernamente diríamos, la lucha por el progreso. ¿Mm? Lucha por el progreso y donde Dios ha decidido no intervenir. Eso queda en manos del ser humano, lo cual es muy distinto de otros dioses, porque los dioses de otras culturas sí intervenían. Por ejemplo, bajaban a la tierra y les enseñaban a los seres humanos un programa de agricultura, ¿m? O un programa de ganadería para que vieran cómo te... Bueno, Dios no, Dios se sale de eso y la historia queda en manos del ser humano. ¿M? Es decir, la historia no es consecuencia de revelaciones divinas, sino que es consecuencia del esfuerzo humano. ¿M? La historia no avanza por acciones concretas de Dios como creían los profetas, sino que se encuentra en manos del hombre, que es la que la va haciendo día a día. ¿M? Lo mismo la historia, ¿no es cierto? Dios no envía ni terremotos, ni sequías, ni epidemias, ni nombra reyes, ni depone reyes, ni nombra presidentes, ni depone presidentes, sino que la historia día a día la va haciendo el ser humano. Pero en la visión profética esto no es así. En la visión profética es Dios quien lleva adelante todo lo que sucede en la historia. ¿M? Entonces, Dios no crea la historia, pero sí se hizo historia en Jesucristo, como bien sabemos, pero respetando al máximo sus leyes. ¿Mm? Dios no interviene destruyendo una autonomía que él mismo le concedió a la historia. ¿Mm? Bueno, esto es importante porque toda la forma profética de entender esto nos genera mucha crisis incluso, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que Dios castigue, que Dios esto, que Dios nos mande la peste? Bueno, no es así. ¿M? Pero quiero que sepan que en la lectura profética sí es así. ¿M? Bueno. Y un segundo punto que me gustaría no corregir, pero digamos darle un poquito de luz sobre la postura profética, es el tema del futuro. Ustedes vieron que para los profetas hay dos futuros, un futuro inmediato y un futuro lejano. Ese futuro lejano se conoce como el nombre de el día de Yahvé, el día, los últimos tiempos, al final. Y después hay un futuro que es inmediato, que es curioso porque el futuro inmediato, eh, el profeta lo devela a partir de algo que todavía no ha sucedido. Por ejemplo, el profeta dice, si ustedes no cambian de conducta, van a ir al destierro en Babilonia. Es decir, el futuro inmediato quedó, el futuro inmediato quedó en medio de una... ¿Me escuchan? Sí, Ah, bien. El futuro inmediato quedó, digamos, de la mano de un anuncio que todavía no pasó. Es decir, si ustedes no cambian de conducta, pasará esto, pero que todavía no pasó. Pero el profeta parte de esa certeza, ¿no? Que eso va a suceder, porque eso es la palabra, lo que dijo la palabra de Dios, y va a suceder. ¿Cuándo? No sabe, pero va a suceder. ¿M? Y después tenemos lo que llamamos el futuro lejano. ¿M? Esto que yo decía en los últimos días, el fin de los tiempos, que a los profetas es lo que en el fondo da sentido al caminar. O sea, caminamos a pesar de, porque hay un futuro que se va a presentar diferente.
¿Mm? Entonces, eso es lo que nos permite caminar. ¿Qué característica tiene para los profetas ese futuro? Ese futuro sucederá intrahistóricamente. Y esto es una diferencia que tienen con la apocalíptica. Es decir, el futuro ese no es algo que va a suceder fuera de la historia, no es algo que tiene que desaparecer esta historia y venir una historia nueva, como la apocalíptica que dice, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y ahora viene un nuevo cielo y una nueva tierra. Es decir, tiene que desaparecer todo esto para que venga algo nuevo. No, para el profeta lo nuevo no es así. Lo nuevo, esto no tiene que desaparecer para que venga algo nuevo. Lo nuevo va a suceder acá, ¿m? En esta tierra, en este marco. Ese último día o ese futuro lo ven también como un futuro que va a estar caracterizado por dos cosas, que son la justicia y la paz. Esos son los dos valores que van a caracterizar para los profetas este futuro. Justicia y paz no solo entre las personas, sino también entre las naciones. ¿Mm? Entonces, un futuro intrahistórico caracterizado por la justicia y la paz. Lo tercero es que en ese mundo futuro va a haber una nueva forma de relación con Dios. La relación con Dios va a tener que ver, o sea, va a haber una conversión del corazón y una nueva forma de intimidad con Dios. Eso va a caracterizar también a este tiempo. Y también para el profeta, este futuro aparece como obra de Dios, porque como dijimos antes, como ellos creen que el pueblo no va a convertirse, no va a cambiar de actitud y demás, no pueden pensar que este futuro lo va a construir el ser humano. Para ellos este futuro lo va a construir Dios. No hay otra posibilidad, ¿no? Y acá lo que quería decir, con esto termino, que para los cristianos ese futuro ya empezó. Es decir, ese último día que plantean los profetas, que vendrá al final, ya vino, ya comenzó, ¿no es cierto? Es decir, en Cristo ese futuro ya se hizo presente. ¿Por qué? Porque su palabra, su persona, su obra nos permitieron ver y anticipar algo de ese futuro maravilloso que anunciaban, anhelaban y esperaban los profetas. Los milagros, las curaciones, los exorcismos de Jesús, anuncian que ese mundo nuevo ya empezó. ¿Por qué? Porque esos milagros, exorcismos y curaciones principalmente son los que muestran que ya hay una victoria definitiva sobre el mal. O sea, en Jesucristo Dios ya venció definitivamente el mal y eso es donde lo vemos, en las curaciones, en los milagros y en todas la curación de enfermedades, en todo lo que implique una lucha contra el mal. Es decir, que ese tan anhelado último día de los profetas empezó ya con la persona de Jesucristo. Hay un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, es el texto de los dos endemoniados. Marcos tiene, o Lucas, el endemoniado de Gerás de Gadara, que se encuentra con Jesús ahí entre los sepulcros, que bueno, que en el Evangelio de Mateo, como siempre, para todo testimonio se necesitan dos en vez de uno, en vez de un endemoniado hay dos en el Evangelio de Mateo. Y los dos endemoniados le gritan a Jesús. ¿Qué le gritan? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Es decir, ese antes de tiempo indica que la victoria final que anunciaban los profetas ya empezó en la persona de Jesús. ¿Mm? Porque la lucha de Jesús con los endemoniados es una lucha contra el mal. Entonces, los endemoniados le dicen, la lucha contra el mal y el vencimiento definitivo es al final. ¿Por qué viniste? Esto está sucediendo antes de tiempo. O sea, está indicando que ese tiempo final de victoria contra el mal ya empezó en la persona de Jesucristo concretamente. ¿Mm? Bueno, no sé si Bueno, alguien quiere preguntar algo, así si como... alguien quiere hacer alguna preguntita o algún comentario ante estos Sí. 4 encuentros que fueron maravillosos con Virginia. Si alguien quiere hacer una pregunta final o hacer algún comentario, a mí me pareció maravilloso todo.
Excelente. Muy bueno. Muchas gracias, Virginia. Muy bueno, Virginia. Muchísimo, Bueno. buenísima. La síntesis buenísima. Excelente, excelente. La reflexión ¿Verdad? extraordinaria. Bueno, Bueno, me alegro que lo puedan aprovechar, Sí. principalmente. sí, cómo no, cómo no, cómo Me no. pareció La parte así excelente, tan clara. Virginia. Y sabés qué ahora cuando hablabas, ¿no? De los profetas que que ven que Dios es el que va construyendo y tanto poniendo la catástrofe como poniendo la restauración. Yo no sé si a ustedes les pasa, o bueno, vos seguro, cuando uno mira su vida, cuando mirás la vida, la propia, por ejemplo, cuando yo miro mi vida a lo largo de un tiempo, es como que descubro a Dios cosiendo, haciendo como un tejido, ¿no es cierto? Porque te das cuenta que no es que Él te mande la enfermedad, que Él te mande, pero a través de eso es como que vos vas creciendo, madurando, comprendiendo, no sé, y cuando vos decías eso, yo me veía un poco eso que muchas veces me pasa, ¿no? Mirar mi vida, mirar los acontecimientos a lo largo de un tiempo y ver que es Dios que va cosiendo tu vida. Así que bueno, me encantó este curso, me encantó, te lo agradezco muchísimo. Bueno, no, gracias por Y la hermosa verdad tu que sí. reflexión. Es muy bueno. Bueno, La parte clara, no, espectacular, Virginia, la acá verdad. Eduardo Gabriel dicen que muy clarificador y esperanzador. Gente, te agradecemos absolutamente a Virginia. Nosotros vamos a hacer un tiempito de descanso en nuestro curso de los martes y renovamos a partir de agosto, pero ya metiéndonos en algunas cositas del Nuevo Testamento que vamos a ir avisando en lo que andamos. Así que bueno, dejamos acá y ya van a recibir el material. Gracias, Virginia. No, Muchísimas Gracias por gracias por todo. todo. Que Un te abrazo muy termines de grande. mejorar. Me Gracias. alegro Gracias. mucho. Gracias. Gracias a ustedes Chao. también. Gracias.